Bienvenidos a un nuevo Inside La República. Hoy tenemos como invitado especial al presidente del Banco Agrario, Francisco José Mejía. Bienvenido, doctor Mejía. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy estamos aquí en la Casa La República. Para dar inicio a este Insight voy a leer un breve perfil del doctor Mejía. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad del Tolima con un MBA y un máster en finanzas de la Louisiana State University y con estudios de educación ejecutiva en gerencia estratégica de la banca del INSEAD en Francia y FinTech de la Universidad de Nueva York. Ha ocupado posiciones ejecutivas en finanzas en Nueva York, en México y en Bogotá en compañías como Philip Morris y empezó su carrera profesional en el Banco Ganadero. Para empezar con este Insight, quiero que hagamos un balance de este cuatrienio, pues estamos a 4 días de las elecciones presidenciales. El próximo 7 de agosto entrará un nuevo presidente a Colombia. Entonces, ¿cuál es ese balance del Banco Agrario en este cuatrienio? Carolina, para hacer un balance del Banco Agrario, primero hay que entender que el Banco Agrario es una mezcla de banco comercial y banco de desarrollo. Entonces tenemos que hablar del desempeño en nuestra capacidad de banco comercial y en nuestra capacidad de banco de desarrollo. Como banco comercial podemos decir que el resultado ha sido extraordinario. Triplicamos las utilidades versus lo que recibimos en el 2018. Las utilidades al cierre de diciembre del 2021 fueron de 779 mil millones de pesos, repito, 3 veces más que las utilidades del 2018. ¿Cómo logramos esto principalmente? Por unos resultados excepcionales en 3 frentes. Primero, en el frente de los ingresos, crecimos la cartera de manera sana. Nuestra cartera creció al corte de abril, va en 16.1 billones de pesos, la recibimos en un poco más de 12 billones de pesos, pero lo más importante fue que disminuimos el índice de cartera vencida, lo disminuimos cerca de 150 puntos básicos, hoy en día lo tenemos en 6.18%, lo cual pues refleja una expansión de la cartera, un crecimiento del negocio, pero con unos índices de siniestralidad mucho más bajos. Pero también hicimos un trabajo muy importante en los gastos. El Banco Agrario hoy se está gastando 40 mil millones de pesos menos de lo que nos gastábamos en el 2018. ¿Por qué? Porque en el 2019 hicimos todo un proceso de reestructuración del banco. Esto fue hecho a través de un decreto presidencial. El presidente Duque siempre nos ha orientado mucho en esta gestión del Banco Agrario y logramos con esa iniciativa y otras iniciativas de ahorro inteligente reducir la base de gastos del banco en el 2019 en 65 mil millones de pesos. Y a partir de allí hemos crecido los gastos muy por debajo de la inflación. Quiere decir que logramos arraigar una cultura de austeridad en el Banco Agrario. Por eso le digo que hoy aún estamos gastando menos de lo que gastábamos en el 2018 y haciendo mucho más, porque como le acabo de contar, crecimos en la cartera. Pero además también hay que resaltar algo muy importante que contribuyó significativamente a este nivel de utilidades, y es que nosotros, a través de una mejor oferta tecnológica a nuestros clientes, un mejor servicio a los clientes, logramos valorizar la red bancaria del banco. El Banco Agrario tiene la red bancaria más grande de Colombia. Tenemos 789 oficinas de esquema tradicional, 110 oficinas de esquema liviano, y con ese mejor servicio, con una estrategia muy enfocada al servicio al cliente, logramos crecer nuestras captaciones masivas en 3.3 billones de pesos. Eso es cerca de un 50% crecimos esas captaciones masivas. Por supuesto, cuando le mejoramos el perfil de fondeo al banco, pues vamos a tener un margen de intermediación mucho más elevado en nuestros créditos y también en nuestras inversiones de tesorería. Entonces podemos decir que como banco comercial le estamos dejando a Colombia un banco moderno, un banco tecnológicamente idóneo. En el 2018 tal vez era la última oportunidad que tenía el Banco Agrario para cerrar esa brecha tecnológica, y le estamos dejando un activo productivo a la nación como banco comercial. Pero como banco de desarrollo, que para mí es lo más importante porque esa es la razón de ser del Banco Agrario, podemos decir que a través de mejorar procesos gerenciales, procesos de originación de crédito, de conocimiento del cliente,
nosotros hemos podido aumentar el apetito de riesgo del Banco Agrario para poder generar un mayor impacto social en la actividad de banca de desarrollo. ¿Cuál es nuestra actividad de banca de desarrollo? Principalmente prestarle a pequeños y medianos productores agropecuarios, especialmente los pequeños, normalmente la banca privada no les presta, es muy costoso originar créditos en la ruralidad, hay un perfil de riesgo que no es aceptable para la banca privada y nosotros, aumentando el apetito de riesgo, hemos logrado colocar 12.5 billones de pesos en este gobierno del presidente Iván Duque en pequeños y medianos productores, que es una cifra histórica, sin precedentes. Pero además hemos removido las barreras de acceso al crédito para los jóvenes, obviamente asumiendo más riesgo, pero claro, de manera responsable, con conocimiento del cliente, con mucho seguimiento y mucho monitoreo para generar un impacto social. Nosotros colocamos el año pasado más de 300.000 millones de pesos en jóvenes. Eso, por supuesto, es una cifra sin precedentes que refleja un crecimiento cerca del 100%, o sea, duplicamos eso versus el 2020. Colocamos más de 1 billón de pesos en mujeres rurales, también el año pasado, con crecimiento sin precedentes, lo cual pues nos indica que hicimos lo que el Banco Agrario está destinado a hacer por sus estatutos y por el mandato que tiene, digamos, constitucional, y es generar un gran impacto social a través de asumir más riesgo y colocarle a esos sectores de la población que generan emprendimiento, que generan empleo, que generan progreso, que si no es porque el Banco Agrario asume ese riesgo, pues no tendrían la oportunidad de acceder al capital para convertirse en emprendedores exitosos. Ya usted lo mencionaba y es la dificultad de pronto de la banca tradicional de llegar a ciertos lugares en Colombia, y por eso quiero que pongamos un poco el foco en este segmento, el de la banca agropecuaria. ¿A cuántas personas han beneficiado en este segmento durante el cuatrienio? Y digamos que cuáles son las proyecciones con las que esperan cerrar antes de entregar ya la administración. Bueno, la banca agropecuaria tiene cerca de 1,5 millones de clientes. El banco en total tiene 2.4 millones de clientes. Nosotros le hemos aumentado las capacidades del Banco Agrario de penetración en los territorios, digamos, más alejados de Colombia, sobre todo a través de la tecnología. Este banco necesitaba apalancarse en tecnología porque realmente ya teníamos una red bancaria suficientemente capilar para llegar a toda Colombia, como le digo, 790 oficinas, más de 110 oficinas de esquema liviano. Pero hicimos algo muy importante, que fue el portal de referidos, por ejemplo, donde habilitamos a nuestros corresponsales bancarios para tramitar créditos a través de una aplicación. Fuimos el primer banco en Colombia que diseñamos una aplicación para este propósito. Pero además hemos crecido en esos canales de corresponsales. En oficinas, pues realmente, como le digo, no es la prioridad crecer más, aunque vamos a abrir unas 3 o 4 oficinas en lo que resta del año, pero sí hemos crecido mucho en corresponsales bancarios y en herramientas tecnológicas que le dan más capacidades a esos corresponsales bancarios. Pero además pusimos nuestro botón Solicita tu crédito, que está en nuestra página web, y está en la página web de más de 300 aliados comerciales en Colombia, incluyendo los gremios de la producción agropecuaria, donde en esas páginas web, algunas cámaras de comercio, por ejemplo, esto es para créditos tanto agropecuarios como no agropecuarios, por ejemplo, microcrédito, pyme, y a través de ese botón solicitan el crédito y ahí empieza pues todo el trámite a fluir. ¿Cuáles son las líneas de crédito más importantes en este segmento agropecuario? Bueno, nosotros tenemos en general 2 grandes segmentos de líneas. Una línea de inversión, que son aquellas destinadas para la siembra de cultivos perennes, de tardío rendimiento, como la palma de aceite, como el aguacate, como el cacao. En eso el Banco Agrario, pues obviamente está muy especializado, aunque ya la banca privada, y qué bueno que así sea, se ha interesado por algunos de estos cultivos, como el aguacate Hass, pues el Banco Agrario desde siempre ha estado en estos cultivos de tardío rendimiento. Tenemos líneas hasta 15 años, por ejemplo, para palma de aceite, para aguacate Hass hasta 12 años, cítricos, frutales, etc. Y el otro gran segmento de líneas es capital de trabajo, que son para cultivos de
temprano rendimiento, cultivos transitorios, o capital de trabajo para cultivos de tardío rendimiento, para explotaciones como ganadería, por ejemplo. Buena parte de esas líneas vienen con un subsidio adicional, lo que se llama las líneas LEC, donde el gobierno destina una cantidad importante de recursos para subsidiar la tasa de interés, especialmente para los pequeños y medianos productores. Así que, pues, en grandes rasgos, esas son las líneas de crédito más importantes del Banco Agrario. Decir una cosa importante, en esta administración nosotros cambiamos la estructura de 56 líneas de crédito para que el crédito estuviera acompasado con el ciclo vegetativo del cultivo a financiar. Encontramos líneas de crédito que tenían un plazo muy corto y no daba el flujo de caja del proyecto para pagar el crédito precisamente por ese plazo, y también encontramos otras donde había unos esquemas de amortización demasiado largos. Por ejemplo, para plátano, amortizaciones anuales no hace sentido, porque el campesino saca sus racimos de plátano cada 15 días, cada mes. Así que acomodamos esos plazos y esos esquemas de amortización a los ciclos productivos de los cultivos, y eso no solamente ayudó mucho al campesino, sino que ayudó a mejorar el índice de cartera vencida, como le digo, mejorar la calidad de la cartera. Perfecto. Los microcréditos han ayudado un poco a disminuir las barreras para que las personas puedan entrar a la banca. ¿Cuál es el balance que usted hace de los microcréditos en el Banco Agrario? Bueno, cuando hablamos de microcrédito hay que hacer la salvedad de que todo el crédito agropecuario de pequeño productor que nosotros hacemos es considerado por la Superintendencia Financiera como microcrédito. Nosotros también tenemos una banca de microcrédito tradicional que coloca en condiciones de mercado a microempresarios de las ciudades en actividades, por supuesto, diferentes a la agropecuaria. Entonces yo separaría, pues, digamos, las dos bancas porque realmente son diferentes. Cuando hablamos de microcrédito tradicional, eso es algo que hemos fortalecido en el Banco Agrario. Se afectó durante la pandemia, eso es un hecho. Ya obviamente se recuperó y volvimos no solamente a los niveles de desembolsos del 2019, sino estamos creciendo significativamente, y creo que es una banca que hay que seguir fortaleciendo porque luchamos frontalmente contra el gota a gota. Yo estuve precisamente hace una semana en una plaza de mercado en Cali, en la Galería Alameda, y allí pude constatar pues esa labor tan importante que hace el Banco Agrario para aliviar a todos esos microempresarios de ese flagelo del gota a gota. Y en cuanto al microcrédito de pequeño productor, pues como le decía, hemos tenido desembolsos históricos, cerca de 9 billones de pesos en este gobierno que va desde del presidente Iván Duque. Eso no tiene precedentes. Eso es crédito de fomento cuya tasa tope es del IBR más 7. IBR más 7, hay obviamente créditos más subsidiados cuando vienen con línea LEC, por ejemplo, Mujer Rural es IBR menos 1.1, así que pues ahí tenemos una banca muy productiva socialmente, y por eso quiero hacer esa distinción. Eso es banca de desarrollo. Las utilidades del Banco Agrario no provienen de ahí, digamos, eso es marginal. Las utilidades del Banco Agrario provienen de haber reducido los costos como lo hicimos significativamente, de ese incremento tan significativo en las captaciones, de un mejor desempeño en todos los créditos que damos en condiciones de mercado, compitiendo con la banca privada, como los créditos comerciales, nuestra banca corporativa, nuestra banca oficial, donde le prestamos a entidades, a municipios, a gobernaciones, nuestra banca de créditos de consumo, libranzas, tarjeta de crédito, etcétera. Perfecto. Las siguientes preguntas las va a hacer Iván Bernal, él es editor de Empresas. Gracias, Carolina. Buenos días, señor Francisco. ¿Qué nos puede contar sobre los resultados financieros del banco en los primeros 5 meses? ¿Cómo les ha ido? Maravillosamente bien. Mire, este banco tuvo un punto de inflexión y fue en el año 2019. Nosotros cuando llegamos en el 2018 no perdimos un segundo para hacer los cambios que necesitaba el Banco Agrario. Desafortunadamente hay que decirlo, el Banco Agrario ha sido permeado por intereses ajenos a su misión. Nosotros, por supuesto, cambiamos eso. Esa fue la instrucción del presidente Iván Duque y hicimos la reestructuración del Banco Agrario. Eso consistió, entre otras cosas, en eliminar
213 posiciones de altos salarios que se habían venido acumulando en Bogotá y en las oficinas regionales, que no le agregaban ningún valor al banco, y con esa plata que nos ahorramos contratamos 415 asesores comerciales que, por supuesto, están de cara al cliente, generando un impacto tanto en banca comercial y en banca de desarrollo. Esa reducción de costos, todo eso ya digamos que genera un círculo virtuoso donde cada vez los resultados son mejores. Los resultados que llevamos a abril son históricos en utilidades, en colocaciones, los gastos siguen creciendo por debajo de la inflación, así que estamos muy complacidos con eso. En cifras, ¿qué nos puede contar sobre las cifras, al menos el crecimiento que tengan? Mire, nosotros estamos creciendo los desembolsos arriba del 10% y las utilidades las venimos creciendo alrededor de un 15% versus el año anterior, donde ya habíamos dado unas utilidades bastante importantes. Y en términos de clientes y de créditos colocados, y bueno, de pronto, ¿cuál es la línea más importante ahora? No, nosotros seguimos siendo, el enfoque nuestro sigue siendo la banca hipotecaria, la banca de desarrollo, pero hemos crecido en todas las líneas y tal vez pues en donde más hemos crecido es, como les decía ahora, en microcrédito, porque pues estos fueron los créditos que más se afectaron en pandemia. El Banco Agrario no paró de irrigar créditos en la ruralidad, también para hacer un efecto contracíclico y mejorar la seguridad alimentaria. Eso contribuyó en que el sector agropecuario fuera el sector que creciera en época de pandemia. Ustedes recordarán que en el 2020 creció 2.8%, mientras la economía cayó más del 6%, pero obviamente nuestra banca comercial y de microcrédito y de pyme, pues sí se vio afectada, se empezó a recuperar algo en el 2021, pero ahora ya la vemos con toda la energía creciendo. Y digamos la proyección a cierre del año en cuanto a la nueva línea de crédito hipotecario, ¿cuál sería? A ver, en general nosotros tenemos un presupuesto de crecer nuestra cartera en un 8.5% en este año 2022, crecer los desembolsos alrededor del 11%. Es posible que eso lo debamos revisar al alza por una inflación superior a la proyectada originalmente, y además porque hemos dado pues una instrucción de aumentar los montos, de aumentar el ticket de los créditos, el monto de financiación, porque si bien es cierto la inflación pues es muy alta, la inflación general, cuando hablamos de la inflación al productor de alimentos, los costos de producción se han incrementado mucho más allá de la inflación promedio. Eso quiere decir que nuestros campesinos, los empresarios agropecuarios, hoy necesitan, por el problema del alto costo de los fertilizantes por la guerra en Ucrania, etcétera, hoy necesitan 30, 40, 50% más en algunos casos para poder producir. No es un problema de rentabilidad, es un problema más bien de timing, porque ni de flujo de caja, porque al final el flujo de caja está para pagar el crédito, porque también los productos agropecuarios están caros. O sea, los campesinos están vendiendo en general productos a buenos precios. Entonces, ahí es donde el banco necesita entrar a financiar esos productores para cubrirles realmente sus necesidades y así contribuir pues a la seguridad alimentaria del país y también a mitigar pues este impacto de la inflación. Entonces es probable que esa meta la revisemos al alza. Perfecto. Las siguientes preguntas las va a hacer Juan Pablo Vargas, él es periodista de Economía. Buenos días, señor Francisco. Me gustaría iniciar preguntándole un poco acerca sobre el tema de las remesas. Hace poco el banco pues inició en esta categoría, o pues lanzó este servicio, y pues con el auge que estamos viendo me gustaría saber cuáles son las proyecciones que tienen para este proyecto. Bueno, remesas internacionales lo lanzamos precisamente la semana pasada. Yo estuve en Miami y en Nueva York conversando con la comunidad colombiana en esas ciudades y es muy gratificante haberlo podido hacer. En eso veníamos trabajando desde hace un tiempo, porque encontramos que en 213 municipios de Colombia no había nadie que llevara una remesa.
Había otros, el Banco Agrario es única entidad en 465 municipios. En esos restantes 200 y pico de municipios sí había por lo menos un operador postal que llevaba remesas, pero con un servicio muy deficiente porque muchas veces los operadores postales no tienen el efectivo disponible. Entonces va una persona a reclamar su remesa y muchas veces le decía no, venga mañana porque no tenemos el efectivo suficiente. Eso quiere decir que tanto esos municipios que no tenían remesa como los que la tenían pero con un servicio deficiente, que suman alrededor de 460, pues hoy pueden contar con el Banco Agrario como su proveedor de remesas internacionales. Hicimos una alianza con Western Union, que creo que es el referente global en remesas, que tienen aquí sus representantes en giros y finanzas, así que pues muy complacido con eso. Esperamos pues que el programa tenga mucha acogida y ya veremos cómo empieza a desenvolverse el tema de la transaccionalidad. Perdón que no respondí el tema de banca hipotecaria y me parece importante y lo uno con esto, porque también el espíritu de haber lanzado banca hipotecaria es el mismo de remesas. ¿Y es cuál? Mejorar la equidad en el campo colombiano. Esa ha sido una instrucción del presidente Duque. De hecho, la banca hipotecaria fue una idea del presidente Duque porque su plan de ser el gobierno de la equidad, que se fijó desde el año 2018, pues es algo que tiene de verdad fondo, y es propender porque todos los colombianos estén en un plano de igualdad al acceso a las oportunidades. Equidad no es que todos seamos iguales, porque eso va en contra de la naturaleza, todos somos distintos. Lo que una democracia, la promesa de una democracia, es que todos podamos acceder a las oportunidades y ya es con nuestro esfuerzo, con nuestra disciplina, salir adelante. Y lo que veíamos es que en el campo colombiano hay muy poca oferta de crédito hipotecario, por algo obvio, y es que la banca privada pues está más concentrada en las grandes ciudades, en las ciudades intermedias. Entonces, lanzamos la banca hipotecaria del Banco Agrario precisamente para tener una oferta de crédito y que todos los habitantes de la ruralidad tengan la misma igualdad de acceso a las oportunidades de tener un crédito hipotecario. Lo mismo fue con el espíritu que nos guió para lanzar remesas. Todos los colombianos, independientemente de dónde vivan, deben poder tener la misma posibilidad de recibir las remesas de sus parientes en el exterior. Hemos tenido unos testimonios maravillosos de unas señoras, por ejemplo, madres, que reciben de sus hijos remesas de Nueva York, de Miami, y ya no tienen que coger un bus por varias horas, desplazarse al municipio vecino con los costos que eso acarrea, sino ya ahí en su municipio reclamar la remesa. En banca hipotecaria ya hemos desembolsado cerca de 4.000 millones de pesos. Nosotros tenemos una meta de desembolsar cerca de 60.000 millones de pesos al cierre del año. Por supuesto, pues esto es un negocio que va creciendo y en la medida que pues se conozca más. No hemos todavía, por ejemplo, salido con crédito de constructores. Es una segunda fase que esperamos salir en un par de meses. Eso va a impulsar aún más pues estas colocaciones y bueno, creo que estamos muy contentos con esos dos productos que logramos ya lanzar. Bueno, señor Francisco, acá también estoy viendo que ustedes hace poco también lanzaron el programa de crédito joven para apoyar esas primeras empresas, esas pequeñas iniciativas. ¿Cuántos proyectos han logrado apoyar hasta ahora y cómo va ese proyecto? Vea, el proyecto de crédito joven, digamos en general, como les decía, removimos las barreras de acceso al crédito. En el 2018-2019, si un joven se acercaba al Banco Agrario a pedir un crédito, lo primero que le pedían era un codeudor. Y cuando traía el codeudor, le negaban el crédito porque no tenía experiencia crediticia en otra entidad financiera. Nosotros lo que dijimos es, hombre, el Banco Agrario como Banco de Desarrollo está llamado a asumir ese riesgo adicional y darle la experiencia crediticia a ese joven. Claro, yo entiendo que cuando llegamos al banco, pues había una serie de problemas en la originación, había unos problemas inmensos
de otorgación fraudulenta de crédito, lo que denominamos fábricas paralelas de crédito. Nosotros llevamos denuncias penales a la Fiscalía General de la Nación. Desafortunadamente, pues en algunos casos había personas del banco, una minoría involucrada en esos hechos. Las autoridades han investigado, en algunos casos ya hay condenas. Y todas estas irregularidades, el hecho de que el banco hubiera sido permeado por intereses ajenos a su misión, pues hizo que se redujera el apetito de riesgos del banco, pero obviamente la solución no estaba en reducir el apetito de riesgos, sino en arreglar de fondo los problemas del Banco Agrario, que fue lo que hicimos nosotros. Una vez pusimos la casa en orden y arreglamos de fondo esos problemas, pues restablecimos lo que debe ser un apetito de riesgo de banca de desarrollo. Y por eso hoy en día un joven no necesita ni experiencia crediticia en otra entidad, ni codeudor. Lo que sí necesita es conocer de su oficio. El asesor comercial, el director de la oficina, pues hace un seguimiento del joven, verifica que conozca la actividad. No necesita tierra, por ejemplo. Ese es otro de los mitos que se han formado aquí en Colombia, que no se puede en el campo colombiano producir sin tierra y que el problema es el acceso a la tierra. Falso. La mayoría de estos jóvenes que están siendo muy exitosos llegan al banco con un contrato de arrendamiento, con 1 hectárea, con 2 hectáreas que arriendan, o se asocian con un campesino que tenga tierra y el banco les presta. Y estos jóvenes ya están arrendando más tierra, inclusive muchos de ellos ya están pidiendo créditos para comprar fincas y se los estamos otorgando. Entonces, eso por un lado. Más de 300.000 millones colocados el año pasado, seguimos creciendo este año estamos por los 139.000 millones de pesos al corte de abril. Lanzamos una línea de crédito que creo que es la más ambiciosa en términos de banca de desarrollo para jóvenes profesionales, carrera universitaria o técnicos. ¿Qué les estábamos exigiendo? Simplemente que hubieran terminado materias, que tuvieran alguna cosa incipiente, así fuera su tesis, haberla hecho de un proyecto productivo, y el Banco Agrario les financiaba ese proyecto, ya sea, como le digo, un estudiante de una carrera técnica universitaria o del SENA, no solamente para producción primaria, también para agroindustria, o cosas, por ejemplo, como un ingeniero de sistemas, diseñar un software para manejo de fincas. Ese ingeniero de sistemas puede acceder a estos créditos del Banco Agrario, por supuesto, con el acompañamiento de la universidad, con conocimiento del cliente. Hemos desembolsado 5.694 millones de pesos en esa línea de jóvenes, carrera universitario o técnicos. Señor Francisco, ya para terminar acá mi sección, me gustaría saber qué proyectos o qué productos nuevos piensan ustedes lanzar, pues antes de que se acabe su paso por el cargo, su gestión, y también saber si usted considera, en qué medida considera que hoy en día el Banco Agrario es más competitivo que antes. Bueno, empecemos por lo último. Bueno, es obvio que el Banco Agrario es mucho más competitivo que antes, por las cifras. Esto no es por lo que yo diga, afortunadamente las empresas se evalúan por sus cifras y aquí hemos demostrado resultados como banco comercial y como banco de desarrollo. Le cuento una cosa que me dejó gratamente sorprendido. Hace 15 días, 20 días, Millennium Group hizo un estudio, creo que ustedes lo reportaron en La República, sobre reputación digital de los bancos. Cogió más de 95.000 conversaciones sobre bancos en las redes sociales y en ese estudio el Banco Agrario quedó de segundo en reputación digital, como de mejor reputación digital. Esto para mí es un logro inmenso porque pues ustedes recordarán que el Banco Agrario tenía unos problemas reputacionales inmensos en el año 2018 por el tema irregular de Navelena, que ya tuvo unas sanciones por parte de la Superintendencia Financiera, por la lentitud, bueno, por una serie de factores que lo aquejaban. Pasar de ahí a ser el segundo banco compitiendo con la banca privada en reputación digital creo que es significativo. Obtuvimos la certificación de Great Place to Work, confirmando que ya somos una organización colaborativa donde impera la meritocracia y eso me parece a mí también muy importante. Nos hemos ganado premios en materia de tecnología por FinTech Américas, así que pues creo que le estamos dejando a Colombia, el presidente Duque le está dejando a Colombia un gran banco comercial y de desarrollo, muy productivo, tanto financiera como socialmente, que creo que hay que cuidar. Y la otra parte de la pregunta, ¿me la recuerda, por favor? Nuevos productos y
Nuevos productos. Mira, hay uno muy importante que yo espero lanzar en un mes o mes y medio, y es la billetera electrónica del Banco Agrario. Yo creo que la ruralidad colombiana necesita ya de una billetera electrónica especializada para ellos, y aquí vamos a tener en una primera fase una billetera electrónica donde el onboarding pues, se puede hacer con Face ID, no hay necesidad de ir a una oficina para abrir allí una cuenta, esa cuenta se puede recargar por PSE, se pueden hacer transferencias de billetera a billetera, se pueden hacer pagos con QR, y de esta manera vamos a reforzar unos ecosistemas digitales que ya venimos haciendo en la ruralidad colombiana. Es decir que en el próximo mes Colombia tendrá la noticia de que sale un nuevo jugador que yo le auguro ser uno de los más potentes en un futuro cercano, porque repito, el Banco Agrario tiene la red bancaria más grande de Colombia, o sea que esa billetera va a estar apalancada en toda nuestra red bancaria. En una segunda fase ya vamos a salir, que será muy próximamente, vamos a salir con una tarjeta digital para que se hagan recargas. Vamos a salir, bueno, y en la primera fase se pueden hacer retiros sin tarjeta en los cajeros. Vamos a salir con otras funcionalidades como nanocréditos, por ejemplo, así que vamos a tener una billetera muy, muy potente. También importante hablar sobre leasing, ya estamos haciendo un piloto, ya seguramente no alcanzaremos en este gobierno a ver la masificación del producto leasing del Banco Agrario, pero ya queda con el piloto terminado, y yo espero en el segundo semestre del año que ya el Banco Agrario pueda ofrecer leasing en toda, especialmente en la ruralidad colombiana. Yo creo que este año esos son los dos productos más importantes. Perfecto. Las siguientes preguntas las va a formular Joaquín López, él es editor de Globo Economía. Cosas, pero antes, ya que menciona el tema de la billetera y pensando que el tema del internet es tan complejo en la ruralidad, ¿a cuántas personas creen que podría una primera etapa llegar esa billetera? Bueno, no tengo esa cifra exacta de las personas, pero sí le puedo decir que la conectividad ha mejorado mucho en la ruralidad y está proyectada para mejorar muchísimo más. Ustedes vieron que pues ya se adjudicó ese contrato del Mintic, que precisamente está pensado para eso, de tal manera que uno se sorprende en la ruralidad de ver más personas de las que uno creería que pueden acceder y que tienen un teléfono inteligente y podrán transar a través de esta billetera. Pero claro, es obvio que no tiene pues la misma usabilidad, digamos, que en las ciudades, pero eso no es un obstáculo para lanzarla ya, porque ya hay una masa crítica importante en la ruralidad que puede empezar a transar. De hecho, si usted mira las billeteras digitales que ya existen, tienen una buena porción de clientes en la ruralidad. Entonces creo que es el momento, esta es la ventana que tiene el Banco Agrario para poder salir con su billetera y poder enrolar pues a todos nuestros clientes allí. Me meto con otro tema diferente y es sobre los insumos. En este momento lo que se está viendo es que incluso se está hablando de una crisis alimentaria en el mundo por los elevados costos de la producción. Si llevamos ese tema aquí a Colombia, ¿cómo está el tema que hemos visto, por supuesto, un encarecimiento de los insumos? ¿Qué líneas ha pensado el banco precisamente como para amortiguar un poco lo que está pasando con el alza de los insumos? Bueno, lo primero es lo que mencioné anteriormente, y es que estamos aumentando los montos de los créditos para que los productores puedan cubrir esos sobrecostos de los insumos, pero además estamos haciendo iniciativas como, por ejemplo, tal vez ustedes lo registraron también en la República, hace 15 días lanzamos una alianza con Fenalco. Esa alianza se trató de financiar toda la cadena de insumos en Colombia. Fenalco nos dio la base de datos de los pequeños comercios agroinsumos, que son los que, digamos, más tienen incidencia en la provisión de insumos a los productores. Son alrededor de 3.500 en Colombia. Fenalco nos dio esa base de datos y nosotros ya les tenemos un cupo preaprobado y ya los estamos desembolsando para que ellos le paguen a los grandes mayoristas que importan los insumos, le paguen de contado los insumos. Eso obviamente redunda en un mejor precio para ellos,
porque tienen el descuento por pronto pago, que parte de ese mejor precio se lo trasladan a los productores, pero también tiene un beneficio para los grandes importadores, y es que ya no tienen que atrapar buena parte de su capital de trabajo en unas cuentas por cobrar a los comercios, sino que van a tener todo ese capital de trabajo disponible para comprar mayores volúmenes, tener mejores precios también por prontos pagos en el exterior, y de esa manera que el Banco Agrario intervenga con financiación en toda la cadena, pues va a aliviar en alguna medida pues este problema de los insumos. A eso hay que agregarle el Fondo de Insumos Agropecuarios, que se creó por una ley que impulsó el Gobierno Nacional, el presidente Duque, el ministro Sea. Ese fondo precisamente se nutrió con parte de las utilidades del Banco Agrario, con 80.000 millones de pesos del Banco Agrario para subsidiar también a los pequeños productores y en alguna medida mitigar esos costos de los insumos. Ya hablando como un poco sobre lo que ha pasado en términos de desarrollo del banco, incluso está el tema del cambio de imagen. Este cambio en últimas fue pensado por qué y cómo se ha visto hasta ahora. Yo me siento muy contento porque la verdad he recibido unos comentarios maravillosos sobre nuestra nueva imagen. Todas las empresas luego de 20 años tienen un deterioro normal de su marca y es aconsejable pues repotenciar la marca. Ustedes han visto que lo han hecho otros bancos, otras empresas, eso es normal. El banco tenía esta imagen desde hace 23, 24 años, nunca la había cambiado. Hicimos unos focus groups y encontramos que, si bien es cierto, pues es una imagen querida por muchos colombianos, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, no les parecía atractiva. Entonces, quisimos tener una imagen muy similar a la anterior, rediseñada, sin perder, digamos, esa esencia, pero que proyecta modernidad y sobre todo que proyecta los cambios reales que se han hecho en el Banco Agrario en estos 4 años, como un banco ágil, como un banco moderno, como un banco competitivo, y yo creo que pues eso va a tener un impacto muy favorable. Estamos cambiándola, esto va a durar hasta el final del año, pero pues los comentarios que hemos recibido hasta ahora han sido muy buenos. Doctor Mejía, alineados a una de las preguntas que hizo Joaquín, pues con el alza de la inflación el Banco Central ha venido aumentando la tasa de interés de referencia. ¿Ese aumento en las tasas de alguna forma se ha visto reflejado en el aumento de tasas en el Banco Agrario o no ha habido un aumento en ese sentido? Sí, porque la mayoría de los créditos que coloca el Banco Agrario son con tasa variable. Ahora que estamos pues en banca hipotecaria es que estamos colocando algo en tasa fija, pero nuestro 90% de nuestros créditos es en tasa variable, entonces sí, claro, se ha incrementado esa tasa. Pero precisamente por eso el Gobierno Nacional destinó este año una cifra récord en subsidio a la tasa de interés. Ya les conté que la tasa normal en condiciones Finagro de los créditos que da el Banco Agrario ya es subsidiada porque el tope es el IBR más 7. Si uno compara eso con la tasa de mercado de microcrédito, pues está 30 puntos porcentuales abajo. Destinó el Gobierno Nacional 133.000 millones de pesos para el subsidio a la tasa, lo que se llama la línea LEC, y como nunca antes salió con ese nuevo paquete de línea LEC más temprano que lo que normalmente ocurre. Desde febrero ya están disponibles esas líneas LEC precisamente para contribuir a mitigar ese tema de la inflación. Esos 33.000 millones de pesos, 133.000 millones de pesos van a apalancar cerca de 1.5 billones de pesos en créditos aún más subsidiados. Entonces estamos hablando de créditos que van a salir a tasas del 6,5% anual, que me parece que pues mitiga, por lo menos para la producción agropecuaria, esas alzas en la tasa de interés, pues por obvias razones que está haciendo el Banco de la República. Perfecto. Ya para terminar, quiero preguntarle cuáles son las proyecciones que tienen para este año. ¿Con cuántos clientes esperan cerrar y en términos de desembolsos y utilidades, cuánto creen que van a lograr? Bueno, nosotros esperamos cerrar con 2,5 millones, 2 millones más o menos 600.000 clientes a final del año. Esperamos cerrar con una cartera de 16.5 billones de pesos y bueno, pues esperamos seguir contribuyendo
al desarrollo colombiano, contribuyendo a impulsar el emprendimiento, porque sobre todo el Banco Agrario es una herramienta muy poderosa para cambiarle la vida a las personas y para el desarrollo de la economía, porque el Banco Agrario va directo a impulsar el emprendimiento. Y yo les quiero decir a ustedes, los países que han logrado derrotar la pobreza y llegar a altos niveles de ingreso no ha sido a través de una política de subsidios, ha sido a través de políticas amigables a la empresa, tanto micro como pequeña, como mediana, como grande. Esos cantos de sirena que hablan de subsidios generalizados y a la vez de temas hostiles hacia la inversión y hacia las empresas, eso es una gran trampa de pobreza. Eso no ha funcionado en ninguna parte. Por eso, conservar un banco agrario robusto, que cada vez expanda más su actividad crediticia y su mandato de banca de desarrollo, es lo mejor que le puede pasar a Colombia. Perfecto, doctor Mejía, gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en el Insight. No, a ustedes muy queridos, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron acá en la sala de redacción La República y a quienes estuvieron conectados en el Insight, y los esperamos en una próxima emisión. Perfecto, muchas gracias.